regreso con más de Ecuador Multicolor y compartiendo sobre el clásico del Astillero. Pero es momento de darles la respuesta a la trivia anterior que decía, ¿en qué calle se ubica el estadio de Emelec? Y la respuesta es General Gómez y Avenida Quito. Y seguimos con nuestro invitado de hoy, el abogado Roberto Román, conocedor de esta historia del clásico del Astillero. Y para saber en este momento, abogado, cómo se vivía, con qué fervor se vivía años atrás ese clásico del Astillero. Bueno, hay que recalcar algo, un hecho realmente extraordinario. Antes usted iba al estadio con su familia. La mamá iba con sus pollitos y el esposo. ¿Y por qué eso se dio? Porque nadie provocaba incidentes, absolutamente nadie. Usted no veía ni incidentes en la cancha, ni peor en las graderías. Entonces, asistir a un estadio era una fiesta dominical de la familia. Es lo que la gente tiene que entender. Era una linda fiesta. Como habían pocos parques en Guayaquil, aquí había pocos sitios de diversión, la familia esperaba un partido de fútbol en el Capol para ir a vivir esas emociones, preferentemente de un clásico del Astillero. Entonces usted veía largas filas humanas alrededor del Estadio Capol, pero usted veía la familia, la mamá, el papá, los hijitos, el tío, el hermano, el cuñado, etc. Era toda una familia. Y adentro incluso se llevaban sanduchitos y era bellísimo, realmente. Y me imagino que también en los exteriores, la previa que se vive en un partido de fútbol, ¿cómo era todo eso? Bueno, se repletaba la calle, la preferente, la más tradicional, preferentemente era la San Martín, donde ya se apostaban pues incluso las ventas de comidas, etcétera, la carne en palito, lo que ahora le llaman chuzo. Antes era muy tradicional la carne en palito con el muchín ensartado en el palito. La verdad, entonces usted veía a la gente ahí comer, que la colita, que el juguito, etcétera, 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 etcétera. Ahora ya no hay carne en palito. Ahora hay la famosa guata yarín, que la hemos comido todos. Yo no la he comido. Todos los periodistas deportivos. Eso sí, porque todavía no la he probado. Me tiene que invitar a comer guata tallarín. Ok, usted sí sabe que es la combinación de un poco de guata con un poco de tallarín. Ay, ay, ay. No la he comido junta, la he comido por separado, pero me imagino que debe saber delicioso. Pero debe tener muchas defensas, porque si no, yo no sé qué va a pasar con su cuerpo. El tema de las barras, abogado, normalmente pues en el estadio, no había barras? No había barras, solamente la gente aplaudía o a Barcelona o a Emelec. Gritaba por Barcelona o gritaba por Emelec. La familia gritaba por Barcelona o gritaba por Emelec. Ahora ya no, ahora hay barras. Abogado, pero ¿en qué momento comienzan pues a crearse los estadios Monumental, el estadio de Emelec? Porque antes se jugaba en un solo estadio que era el Modelo, si no me equivoco. Capol. ¿En el Capol? Capol, primero el Capol, luego se construye el estadio Modelo y el complejo deportivo, donde también se construye el Coliseo Cubierto de Deportes. ¿Y el Capol dónde quedaba en aquella época? ¿Ahí mismo? Ahí mismo, nunca se ha movido, nunca. Después se construye el estadio Modelo porque ya la población en Guayaquil se incrementó y naturalmente el aficionado incrementó. Entonces ya el estadio Capol resultaba pequeño. Ahí apenas entraban 17 y 18 mil. En un clásico del Astillero era negativo económicamente realizar ahí un partido. Se construye el estadio Modelo, que era una capacidad para 45 mil más o menos, ¿verdad? Y entonces comienza a desarrollarse más todavía el fútbol en la ciudad de Guayaquil. Luego viene el Monumental, ¿no verdad? Luego viene el Monumental con una capacidad casi de 60 mil hinchas. ¿Por qué? Porque la afición en beneficio de Barcelona y Emelec continuó acrecentando. Entonces, al acrecentarse, ya el estadio Modelo mismo resultaba pequeño. Claro. Y eso más o menos es el panorama de la construcción de tantos estadios en Guayaquil. Y luego pues ya se remodeló el estadio George Capol, pues no, y ahora el estadio Emelec, que es actualmente, ¿no? Bueno, la primera remodelación se dio por el sector de la General Gómez. Porque, repito, ya era pequeño el estadio Capol, entonces había que incrementar la asistencia. Y se llegó más o menos a 25, 27 mil aficionados, algo así. Y ahora se está procediendo a la segunda ampliación para que el estadio Capol pueda albergar 45 mil aficionados. O sea, más o menos usted concluya de cómo ha crecido
la afición por MLE y cómo ha crecido la afición por Barcelona con la construcción del Estadio Monumental. Pero bueno, en todo caso, empezó primero el Club Sport Emelec. Claro, pues el Estadio Capol. El Estadio Y ahí Capol. se desarrolló todo el amateurismo de Guayaquil, luego el profesionalismo. Ya. Luego el profesionalismo. Y ese estadio se los construyó un hombre que amaba el béisbol, George Capwell, ¿verdad? Que amaba el béisbol. Y luego unos visionarios, amantes de Melé, fue que los convencieron a George Capwell para que se fomentara el fútbol. Y ahí se desarrolló Melé. Hablando del clásico del astillero, esto también, pues, sin duda alguna, hace destacar a grandes futbolistas, a grandes deportistas. ¿A quiénes podríamos mencionar dentro de Barcelona y dentro de Emelec que se hayan destacado desde que inició, pues, en el fútbol? Bueno, de los que yo recuerdo, por ejemplo, chiquito, Pablo Ansaldo, Vicente de Barcelona. Voy a citar primero los de Barcelona. Pablo Ansaldo, Vicente Lecaro, Luciano Macía, Alfonso Quijano, Calderón, y lo vi chiquito a Chuchuca. Yo lo alcancé a verlo jugar a Enrique Pajarito Canto, que le decían el ratoncito, de los anteriores. Y ahí han venido jugadores extraordinarios. Pero otra de las razones de la idolatría de Barcelona era porque era auténticamente criollo. No permitía un solo jugador extranjero. Oh, yeah. Uno solo. Entonces, era incluso más adorado por esa situación. Y de ahí vino una transformación, comenzaron a llegar jugadores brasileños, técnicos brasileños, etcétera, etcétera. De los que más o menos me acuerdo de los anteriores. Y de ahí Guacho Muñoz, el rey del chanfle. De ahí otros jugadores que también han tenido mucha trascendencia en Barcelona, pero no tanto como las anteriores. Y en lo que se refiere a extranjeros, por ejemplo, Severino Vasconcelos, Insúa, Troviani, el Diablo Echeverri, realmente jugadores extraordinarios que desafortunadamente ahora ya no vienen para acá. Claro, y con respecto a Emelec. Con respecto a Emelec, de los que yo recuerdo, más o menos el trompudo Pineda, extraordinario jugador, Cleves Fajardo, Verduga, Larraz, el Loco Balseca que vivía detrás de mi casa, y Sacconi, Onsari, Gauna, Bastantes. y el mejor del país, y los mejores del país, Jorge Bolaño, Jaime Banca bien, los dos más grandes talentos del fútbol ecuatoriano, y ahora que los tenemos a Miller Bolaño, los tres más grandes jugadores ecuatorianos que ha tenido toda la historia del fútbol ecuatoriano, los tres jugadores más talentosos. Nos olvidamos por ahí de un Carlos Muñoz, Otilino Tenorio, ¿encaja? También, pero talento como lo que les acabo de decir, son los tres, pero de acuerdo a mi concepto, ¿no? De acuerdo a mi criterio. Y ahí, claro, Otilino Tenorio, yo tengo una linda anécdota con Otilino Tenorio. Estábamos en el próximo bloque nos cuenta, abogado, su anécdota con Otilino Tenorio, porque es momento de irnos a nuestra segunda trivia de hoy, y es la siguiente. Y nuestra segunda trivia de hoy dice: ¿en qué año se funda el Barcelona Sporting Club? A, 1940, B, 1930 o C, 1925. Al regresar de la pausa sabremos la respuesta a esta trivia. Esto es Ecuador Multicolor. Ya regresamos.